Bueno, en el video que tenemos a continuación, vamos a hablar acerca de la continuidad de una función en un intervalo semiabierto y también la continuidad de una función en intervalo infinito. Para ello vamos a tener 4 definiciones más. La definición 11 y 12 van a ser para cuando tengamos que analizar la continuidad de una función en un intervalo semiabierto y la 13 y 14 para la continuidad de una función en un intervalo infinito. Noten ustedes, por ejemplo, que la definición 11 nos dice que sea f una función definida en un intervalo semiabierto por la derecha, es decir, que b va a tener el paréntesis ya el corchete, o sea que b no puede ser tomado, entonces no se nos garantiza que la función va a ser continua en ese intervalo semiabierto por la derecha, solamente si la función va a ser continua en el intervalo abierto a, b, y además el límite cuando x tiende a por la derecha va a existir. Y noten ustedes que va a ser una manera análoga para la definición 12. Solo que aquí es un intervalo semiabierto por la izquierda, es decir, que ahora A tiene el paréntesis, nos dice que va a ser continua solamente si la función es continua en A, B, en ese intervalo abierto, y además el límite por la izquierda de B existe. Y para los intervalos infinitos, como en este caso entraría la definición 13, vean ustedes, tengo el intervalo infinito A, infinito, obviamente infinito llevaría un paréntesis, nos garantiza que la función va a ser continua, solamente si lo es en el intervalo abierto A, infinito, y además el límite cuando x tiende a por la derecha existe. Y vean ustedes cómo lo mismo va a ocurrir para la definición 14, solo que ahora tenemos de menos infinito a b, simplemente la función va a ser continua, si es continua en el intervalo de menos infinito, b, y también el límite por la izquierda de b existe. O sea, son las pruebas que hay que realizar. Para que logremos un mejor entendimiento de cómo trabajan estas 4 definiciones, vamos a abordar en un pequeño ejercicio. Nos dice lo siguiente: analice la continuidad de la función si f de x es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada menos 9 sobre x menos 4. Bueno, para analizar la continuidad de una función es necesario conocer su dominio, así que vamos a proceder a determinar dicho dominio. Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, ya utilizando mis conocimientos previos de funciones, que f de x la voy a definir como una función o un cociente de dos funciones. Vamos a pensar la función g de x y la función h de x, donde, vamos a poner aquí, donde g de x va a ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrada menos 9 y h de x va a ser igual a x menos 4. Y por lo que ustedes saben del tema de operaciones con funciones, el dominio aquí de lo que es f básicamente sería igual a lo siguiente. El dominio de f, debido a que la estamos definiendo como una operación de un cociente de dos funciones, va a ser igual a x pertenece a la intersección del dominio de g con el dominio de h, tal que h de x, que es el que está en el denominador, siempre sea diferente de 0. Así es como definimos este dominio. Entonces, lo primero que hay que hacer es sacar el dominio de g y el dominio de h. Entonces, determinamos el dominio de g. Y el dominio de g, debido a que es una raíz cuadrada, nuevamente sería x pertenece a los reales con la condición de que x cuadrada menos 9 sea una cantidad mayor o igual a 0. Entonces, ya teniendo esta parte, nosotros lo que haríamos a continuación pues es resolver esta desigualdad. Para resolverla, la podemos ver como x cuadrada menos 9 mayor o igual a 0, si solo si x cuadrada mayor o igual a 9. Ahora, como quedó x cuadrada mayor o igual a 9, por lo que yo sé del teorema número 18 de números reales, la respuesta en este caso quedaría x mayor o igual a 3 o x menor o igual que menos 3. Esa sería la respuesta aplicando el teorema número 18. Es decir, que el dominio de G, lo voy a poner por acá, dominio de G va a ser igual al intervalo que va a ir de menos infinito hacia menos 3 cerrado, porque nos está diciendo que x tiene que ser menor o igual que menos 3. O, recuerden que la O se representa con una O de unión, puede ser mayor o igual que 3, es decir, 3 con corchete hacia infinito. Y ahí está mi dominio de G. Ahora, pues vamos a obtener el dominio de lo que es H. Para ello voy a trazar una pequeña línea para tratar de ir separando un poco esto y no se vea tan amontonado.
Entonces, obtenemos el dominio de H. Entonces, el dominio de H, si ustedes observan H, que sería un simple polinomio de primer grado, por lo cual el dominio de H sabemos que el dominio de cualquier polinomio, pues es el conjunto de los números reales. Ahora, entonces, ¿cuál va a ser la intersección? Porque es lo que se me está pidiendo. Vean, primero la intersección del dominio de G con el de H. ¿Cuál es la intersección del dominio de G con el dominio de H? Entonces, si ustedes observan, la intersección de dos dominios, recuerden, son los valores en los cuales coinciden ambos dominios. Entonces, los reales, ¿en qué valores van a coincidir con el dominio de G? Pues simplemente el mismo dominio de G, es decir, menos infinito a menos 3, unión 3 hacia infinito. Esa es la intersección de los dominios. Recuerden que para dominar bien esta parte debemos haber tenido un estudio previo de lo que son funciones. Ahora, ya que tengo esta parte, vean que una condición más para entregar el dominio de f es que h sea diferente de 0. Para saber cuándo h va a ser diferente de 0, ustedes necesitan conocer cuándo h se convierte en 0 para poder descartar esos valores. Yo sé que h de x es igual a x menos 4. Por eso voy a tratar de averiguar cuándo h de x se va a convertir en 0. Es decir, cuando x menos 4, pues va a ser igual a 0. Y esto claramente es cuando x sea igual a 4. Entonces, ya puedo entregar el dominio de f. ¿Cuál sería el dominio de f? La intersección de los dominios, siempre y cuando h sea diferente de 0. Yo sé que h se vuelve 0 cuando vale x igual a 4. Por lo tanto, este 4 que está aquí, yo debo descartarlo de la intersección. Es decir, sería la siguiente manera. Menos infinito, coma menos 3, corchete, unión 3, continúa. Pero vean que no puedo decir hasta infinito porque hay que descartar al 4. Por eso sería coma, 4, paréntesis para indicar que no lo puedo tomar. Unión, continúo, 4 con paréntesis porque no lo puedo tomar y ya me voy hasta el infinito. Ya no hay ningún tipo de restricción. Y noten ustedes que entonces el dominio de f es igual al intervalo que va de menos infinito a menos 3, unión 3 hacia 4, unión 4 hacia infinito, como ustedes lo están apreciando en esta pantalla. Así que para demostrar la continuidad de la función, hay que demostrar la continuidad en cada uno de esos tres subintervalos. Así que es lo que vamos a analizar a continuación. Comenzamos con el primer subintervalo para el intervalo que va a ir de menos infinito, coma menos 3, como es el que están observando ustedes aquí. Vamos a hacerle todas las pruebas. Primero sería, ¿qué definición de las que mencioné al inicio de este video deberían aplicar a ustedes? Bueno, entonces, de todas las definiciones que yo les comentaba, ¿cuál tendríamos que aplicar para este intervalo? La que yo tendría que aplicar, si ustedes observan, sería la definición número 14, debido al menos infinito que se encuentra aquí presente. Entonces, vamos a ver que primero debe ser continua en el intervalo abierto de menos infinito hacia menos 3. Paso 1. Sea x0 cualquier punto que represente a los puntos que están entre menos infinito hacia menos 3, debido a que si ustedes observan f sí tiene un intervalo abierto que coincide con este, entonces x0 sí puede pertenecer a cualquier punto de ese intervalo. O sea, en otras palabras, como primero voy a analizar este intervalo, yo nombro a x0 como un punto cualesquiera de este intervalo, o sea, que represente cualquier punto de este intervalo, porque no puedo hacer punto por punto. Pero ahora este intervalo sí lo trabaja nuestra función, por lo cual la primera se verifica que x0 esté dentro de un intervalo que sí trabaje la función. Segunda condición, calcula que el límite exista. El límite cuando x tiende a x0 de f de x, que es la raíz de x cuadrada menos 9, sobre x menos 4, exista. Entonces hago la pregunta, si x0 es cualquier punto que se encuentra en este intervalo, ¿se podrá obtener este límite? Claro que se puede, porque podría quedar de la siguiente manera. No habría ningún tipo de restricción. Quedaría x sub 0 al cuadrado menos 9 sobre x sub 0 menos 4. El límite existe y será igual a esto. Si ustedes ya quisieran un valor numérico en específico, tendríamos la necesidad de asignarle un valor específico a x sub 0. Ahora, paso 3, el límite cuando x se aproximó a x sub 0 de f de x, ¿cómo se obtuvo en el paso 2? Simplemente realizando una simple sustitución.
Entonces, ya que tengo esta parte, ¿cómo voy a continuar ahora? Bueno, pues de la siguiente manera. Si ustedes notan, aún faltaría un cuarto paso. ¿Cuál es el cuarto paso? El que me está indicando la definición 14, que además el límite cuando x tiende a b por la izquierda exista. Entonces, vamos a calcular como un cuarto paso el límite cuando x se aproxime a b por la izquierda. ¿Quién sería b aquí? Pues 3 menos 3. Será ahora el límite cuando x tiende a menos 3 por su izquierda. Ahora, vemos que el intervalo que estoy analizando, pues sí puedo tomar valores más pequeños que menos 3, por lo cual, para calcular este límite, que es el de la raíz de x cuadrada menos 9 sobre x menos 4, sí puedo obtenerlo. Y quedaría la raíz de menos 3 al cuadrado menos 9 sobre menos 3 menos 4. Y en la parte de arriba, ¿qué nos quedaría? Menos 3 al cuadrado es 9, menos 9 sobre menos 7. Y esto quedaría como la raíz de 0 sobre menos 7. Y pues esto va a dar igual a 0. Y con eso ya hemos completado nuestros primeros 4 pasos. Por lo cual, podemos decir que de acuerdo a la definición 14, la función es continua en este primer subintervalo. Entonces, por tanto, por definición 14, f de x es continua en el intervalo menos infinito, menos 3. Bueno, ahora para continuar, vamos a analizar el siguiente subintervalo. Ponemos para el subintervalo que va de 3,4. Este es un intervalo semiabierto por la derecha, por lo cual me regresa a mis definiciones y veo que a mí que me va a interesar es la definición número 11. Vean cómo coincidió la forma, intervalo semiabierto por la derecha. Me dice que la función va a ser continua, solo si es continua en el intervalo abierto, y además el límite cuando x tiende a por la derecha exista. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Paso 1 otra vez, sea x0, un punto que se encuentre en este intervalo, representa cualquier punto de este intervalo abierto, 3,4. Se puede ser el 3.1, 3.2, 3.07, 3.009, etc. Ahora, como la función f de x sí trabaja para este intervalo, o sea, sí está definida para este intervalo abierto y x0 es cualquier número de este intervalo abierto, se verifica la primera condición que nos decía la definición número 8. Ahora, 2, que el límite cuando x se aproxima a x sub 0 de la raíz de x cuadrada menos 9 sobre x menos 4 exista. Si x sub 0 es cualquier punto de este intervalo abierto, lógicamente el límite se puede obtener reemplazando y quedaría x sub 0 al cuadrado menos 9 sobre x sub 0 menos 4. Y si ustedes notan, efectivamente el límite existe y este sería su valor. Se verifica la segunda, perdón. Tercera condición, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x, ¿cómo se obtuvo en el paso 2? Como ustedes están observando, pues se obtuvo por una simple sustitución. Pues simplemente evaluar a f en x sub 0 y ya nada más. Ahora, la definición número 11 nos dice que falta de analizar el límite por la derecha de a. Entonces diríamos, cuarto paso, el límite cuando x tiende por la derecha de a. ¿Quién es a en este intervalo? Es el 3. Sería cuando x tiende a 3 por la derecha. Valores por la derecha del 3 son valores cercanos al 3, pero más grandes que el 3. Y sí los acepta el intervalo. Por lo cual, al aplicárselo a la raíz de x cuadrada menos 9 sobre x menos 4, se obtendría simplemente sustituyendo. 3 al cuadrado menos 9 sobre 3 menos 4. Y claramente esto va a ser igual a tener un 0. Por lo cual, vemos que efectivamente el límite por la derecha del 3 existe. Y este es igual a 0. Así que, por definición número 11, digamos, por lo tanto, por definición 11, f de x es continua. ¿En dónde? En el intervalo de 3,4. Bueno, ahora ya casi terminamos. Falta el último subintervalo, pero en este punto ustedes ya tuvieron que haber notado que prácticamente se está repitiendo todo el procedimiento. Solo hay que ver si agregamos un paso 4 o no.
Por ejemplo, en el último, que es un intervalo infinito, vendría siendo un intervalo abierto. Por lo cual, si yo me regreso a esta parte, sí lo podríamos relacionar con la definición 13 o 14 porque es un intervalo infinito, pero concretamente estaríamos trabajando lo que es la definición número 9, que si una función es continua en todos los puntos de un intervalo abierto, se dice que la función es continua en ese intervalo abierto. Por lo cual, aquí lo que estaríamos analizando básicamente solo son 3 pasos. ¿Por qué solo 3 pasos? Porque aquí no hay necesidad de analizar ningún extremo, porque no hay corchete, es un intervalo abierto, por lo cual solo vamos a ocupar los primeros 3 pasos para los que sean intervalos abiertos. Así que vamos a plantear eso que acabamos de explicar. Entonces diríamos para el intervalo que era de 4, infinito, lo vamos analizando de esta manera. Solo 3 pasos. Paso 1, sea x0 un punto cualquiera del intervalo de 4, infinito, se verifica la primera condición. Es decir, recuerden que x0 representa cualquier punto que se encuentre en este intervalo abierto y como mi función, en este caso f de x, sí está definida para este intervalo abierto y a su vez este intervalo abierto contiene a x0, es lo que exigía la primera condición. Segunda, que el límite cuando x se aproxime a x0 de f de x, que es la raíz de x cuadrada menos 9 sobre x menos 4, existe el límite. Y claro que existe, porque x0 es cualquier punto de ese intervalo y ese punto, cualquier punto de ese intervalo abierto, si lo acepta, esta f de x. Es decir, que su límite puede obtenerse por una sustitución. Y quedaría de esta manera. Entonces, el límite existe y será igual a esto, donde x0, recuerden, es cualquier punto de este intervalo. Está representando cualquier punto. Paso 3, el límite en el paso 2, ¿cómo se obtuvo? Simplemente evaluando la función en x sub 0, es decir, por una simple sustitución. Y en este punto nosotros ya hemos terminado de analizar los 3 subintervalos, por lo cual, dense cuenta cómo ahí básicamente me apoyé de la definición 8. Ya analizando los 3 subintervalos, lo que se nos está demostrando es que la función efectivamente es continua en cada uno de esos subintervalos. Y eso es en lo que consiste analizar la continuidad de una función. Y bueno, eso sería todo por este video.